Vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Hemos estado estudiando juntos por algunas semanas, meses más bien, un ciclo largo en el cual hemos hablado acerca de las principales problemáticas que están destruyendo el día de hoy a la sociedad. Hemos abordado muchísimos temas, pero los últimos domingos lo que hemos hecho es estar hablando acerca de la salvación y lo que Dios demanda, lo que Dios pide para que podamos alcanzar la vida eterna. Me gustaría que juntos pudiéramos hacer una oración y suplicarle hoy a Dios que Él es el que nos hable por su palabra. Sabemos que Él ya está aquí y sabemos que Él nos ha traído con un propósito: el poder ministrarnos, el poder hablarnos, el poder llevarnos a entender verdades que puedan transformar nuestras vidas. Y si estamos ya caminando con Dios, el arraigarnos, el cimentarnos en Él. Padre, gracias por tu presencia, Dios. Háblanos hoy, Señor, instrúyenos, pon colirio en nuestros ojos, Señor, sensibiliza nuestro corazón, permite que una sola persona brille hoy aquí, Señor, y que sea Jesucristo. Que solamente sea Jesús el que brille en medio de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, bueno. Pues el domingo anterior se estuvo hablando acerca de los requisitos para que alguien pueda alcanzar el perdón de los pecados. Y se enfatizaba algo que es importante que los presentes lo entendamos, que es importante que pues quede claro en cada mente, en cada corazón de aquellos que ansían caminar con Dios, que desean caminar con Cristo. Pues de lo contrario, pueden haber muchos errores y muchas confusiones en cuanto a tu situación espiritual. Específicamente hablábamos la semana anterior, compartí el hermano, acerca de que el arrepentimiento no salva. El arrepentimiento no salva a nadie. No importa que alguien se haya arrepentido, que haya abandonado todos sus pecados, que el día de hoy esté obedeciendo a Dios, que aún esté predicando la palabra, que esté asistiendo, que esté haciendo misericordia, que esté amando a su esposa, a sus hijos, predicando el evangelio a sus vecinos, compartiendo en el trabajo, caminando con integridad y justicia. Eso no sirve. O sea, eso no es suficiente, para que me entiendas. Eso no basta. Una persona que está caminando así, aún en ese estado, puede estar lejos de la salvación. Y a lo mejor muchos dirán, pero entonces ¿cómo? Tanto me han hablado del arrepentimiento, tanto han recalcado y repetido que es importante arrepentirse. ¿Es importante? Sí, es importante. Pero con que alguien se arrepienta, ¿ya con eso tiene garantizada la salvación eterna? No la tiene garantizada. Y quiero ponerte un ejemplo cotidiano para que podamos entenderlo un poco mejor. Imaginémonos a alguien que estuvo robando por 20 años seguidos, asaltando casas, asaltando a personas en el transporte público, en el metro, en los micros, en las peceras. No solamente eso, defraudando a gente con negocios ilícitos. 20 años haciendo fraudes, robando, tomando lo ajeno, violentamente o con artimañas y astucias. Y de repente la persona se arrepiente y decide ya no robar. Y comienza a trabajar. Y comienza a hacerlo de manera honesta y honrada. Si de repente lo atrapa la ley
y lo agarra la policía y lo llevan al Ministerio Público, ¿tú crees que va a ser suficiente que él diga, es que ya no estoy robando, es que ya estoy trabajando, es que ya no hago fraudes, es que tiene 6 meses que ya no estoy robando? Sí, mi amigo, pero robaste 20 años y tienes una enorme deuda. Pero es que ya no estoy robando hoy, de veras. Ya estoy trabajando, ya soy un ciudadano decente, honesto, íntegro. ¿Tú crees que eso sería suficiente para que el Ministerio Público le dijera, está bien, por cuanto hoy ya no robas, te puedes ir? No, ¿qué tendría que hacer este hombre? Purgar una sentencia, pagar de acuerdo a los delitos que él cometió. Y el hecho de que el día de hoy esté trabajando, no esté robando, no esté defraudando, no esté cometiendo ningún tipo de ilícito, eso no borra su deuda pasada. ¿Estamos comprendiendo? Exactamente igual en Cristo, si alguien dice, es que ya no miento, es que ya no adultero, es que ya no robo, es que ya perdoné, es que ahora hago esto y lo otro. ¡Qué bueno que lo haces! Como le diría el Ministerio Público al Señor, qué bueno que ya no roba, nunca debió haber robado. Qué bueno que ya trabaja, siempre debió haber trabajado. Qué bueno que ya no defrauda, es su obligación no hacerlo y nunca debió defraudar. Exactamente alguien que dice, Señor, es que ahora ya predico, es que ahora ya amo, es que ahora ya sirvo, es que ahora ya me congrego los domingos en Zaragoza y escucho la palabra. ¡Qué bueno! Pero eso siempre debiste haberlo hecho. O sea, el haberme buscado, el haber caminado con Dios, el haberme obedecido. Y lo que hagas hoy no paga lo que dejaste de hacer ayer. Y en todo aquello que tú delinquiste, infringiste, violentaste mi ley. ¿Estamos comprendiendo? Es importante esto, porque la gente que piensa que nada más con arrepentirse, ya con eso es acreedora a la salvación. A veces puede estar arrepentida genuinamente y no tener la certeza de su salvación. Y estar con inquietud en su alma diciendo, es que ya dejé mis pecados, pero me siento mal. Me siento aún culpable. Siento que no estoy perdonado, que no estoy perdonada, no sé por qué. De verdad, ya no robo, ya no mato, ya no fornico, ya no miento, ya perdoné, ya cuido a mis hijos, ya los atiendo, pero no me siento perdonado, no me siento perdonada y no lo entiendo. Y si pudiera estar aconteciendo esto, que alguien genuinamente hubiera abandonado sus pecados y no estar redimido por Dios, no haber alcanzado la salvación, el perdón de sus pecados. Vamos a entender por qué. Hoy vamos a ver hoy vamos a estudiar la segunda parte de lo que se estudiaba, de lo que se veía la semana pasada. Y vamos a iniciar entendiendo que cuando alguien rompe la palabra de Dios, está infringiendo ¿qué? La ley de Dios. ¿Por qué es ley? Porque es obligatoria, ¿sí? No es la sugerencia de Dios, los consejos buenos y prácticos de Dios para el hombre, no, es la ley de Dios. ¿Amén? La ley implica que es obligatoria. Dios la estableció como algo obligatorio porque es algo bueno, porque es algo necesario, porque es algo útil, porque es algo benéfico para la sociedad. Ahora, el concepto ley lleva intrínseca la idea, lleva en sí misma la idea de que si se quebranta, la persona se hace acreedora ¿a qué? A un castigo, a una pena, ¿sí? Por cuanto rompió la ley. La ley es obligatoria y cuando se quebranta, la persona se hace acreedora a un castigo, a una pena. Y mientras la persona no pague su pena, la persona sigue siendo culpable. Por ahí hubo un caso muy sonado de un narcotraficante que hizo mucho daño por mucho tiempo, mucho daño. Y finalmente él afirmó haberse convertido. Espero que sí se haya convertido. Realmente no lo conozco personalmente.
Pero se cambió el rostro, se hizo operaciones, se fue a otro lugar a vivir, hizo otra vida, se cambió de nombre, etcétera. Y después de varios años, lo encontraron, lo atraparon. El día de hoy está en prisión. Pero cuando lo atrapaban, él decía, es que Cristo ya me salvó, es que ya me perdonó, es que ya no hago lo que antes hacía, es que soy una nueva criatura. Pues sí, será lo que sea, dijeron las autoridades. Habrá cambiado, no lo sabemos. Pero usted tiene 20 años o 10 años o no sé cuántos años de delitos y pendientes con la ley, que hasta que usted no los purgue, no los pague, usted no puede salir en libertad. Y bueno, finalmente lo apresaron y el día de hoy está en prisión, ¿sí? Entonces, mientras uno no haya pagado por lo que hizo, rompiendo los mandamientos de Dios, aunque uno obedezca hoy, sigue teniendo una deuda. Y la deuda tiene que ser saldada para que yo pueda ser perdonado. ¿Estamos comprendiendo? ¿Sí? Ahora, vamos a ir rápidamente a algunos pasajes para que entendamos con el peso debido a lo que estamos estudiando. Génesis capítulo 2, verso 16. Son textos conocidos, pero que nos son útiles para poder entender este principio básico para entender la salvación. Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ahí está una ley. Ley. Puedes comer de cualquier árbol, salvo del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia, del bien y del mal. Ahí está la ley. Castigo. El día que de él comas, ciertamente morirás. Pena, castigo, ¿sí? Ley obligatoria. Si se transgrede, corresponde castigo. En este caso Dios dice, el día que rompas mi ley, ciertamente, con certeza, con seguridad, vas a morir. La paga del pecado es muerte. Importantísimo. Otro pasaje, Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías. Está hablando Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, ¿qué es pecar? Pecar es infracción de la ley, transgresión de la ley. El que pecare, el que rompa mi ley, ciertamente ¿qué? Morirá. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Romanos capítulo 6, verso 23. Nuevo Testamento, para aquellos que luego dicen, no, es que eso es el Antiguo Testamento. No, también en el Nuevo viene lo mismo. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y luego habla de la salvación, la cual vamos a entender también a través del estudio de hoy. Pero quiero que veamos cómo la premisa no ha cambiado. Porque la paga del pecado es muerte. El que peca se hace acreedor a la muerte. Muerte. Santiago capítulo 1, verso 15. Otro pasaje del Nuevo Testamento. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Cuando alguien comete un pecado, cuando alguien rompe la ley de Dios, cuando alguien miente, roba, guarda amargura, mata, defrauda, adultera, fornica, se hace acreedor a la muerte. Muerte. Aquel que consuma el pecado, o sea, que lo lleva a cabo,
inmediatamente se hace acreedor, da a luz la muerte. Nuevo Testamento, esto no ha cambiado y sigue vigente hasta el día de hoy. Aquel que ha pecado en contra de Dios merece la muerte. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Tan pronto pecaron, ellos fueron echados fuera del paraíso, del Edén. No solamente eso, sino que dejaron de tener un vínculo, una comunión estrecha con Dios. Esa relación de confianza que tenían, esa relación de amistad, padre e hijo, que caminaban juntos, platicaban juntos, se acabó, se rompió, fueron expulsados del paraíso. Expulsados. Muerte, separación inmediata de Dios y muerte eterna. Muerte eterna. ¿Sí? Dios no está jugando cuando Él dice que su ley es perfecta, que es santa, que es buena, que es justa. Él no está jugando cuando dice que los que practican tales cosas, o sea, romper la ley, no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Él no está jugando cuando dice eso. Y mucha gente no entiende el carácter de Dios. Tienen un concepto distorsionado de Dios. Porque hay dos extremos que son incorrectos. El extremo de un Dios sádico, un Dios arbitrario, un Dios malo, un Dios tirano, un Dios que le gusta lastimar a la gente, destruir a la gente, que está esperando a la gente para torturarlos en el infierno, así con gozo y con gusto. Ese no es Dios. Cuando menos no es el Dios de la Biblia. Será otro Dios, pero con D minúscula. ¿Sí? Y el otro extremo es el de un Dios bonachón. Un Dios así, quizá como Santa Claus, que se ríe de todo, que da todo, que pasa cualquier delito, cualquier infracción, puro amor y amor y amor y dame, dame, dame y doy. Y parece como una tarjeta de crédito que lo que le pido y le exijo me lo tiene que dar. Y aparte, que no castiga. Ese tampoco es Dios. No es el Dios de la Biblia. Es un Dios con D minúscula que el ser humano se ha creado, se ha formado. El Dios de la Biblia es un Dios que es amor, pero también que es justo. Es un Dios que es misericordioso, pero es un Dios que es celoso. Es un Dios que es paciente y perdonador, pero es un Dios que es fuego consumidor y que es justo. ¿Sí? Y dice la Escritura en el Salmo capítulo 7, en el versículo 11, libro de los Salmos capítulo 7, verso 11, dice: Dios es juez justo. Juez justo. ¿Es justo? Sí, sí es justo. ¿Y qué significa que es un juez justo? Que no va a pasar por alto a un delincuente. Imagínate tú un juez justo que llega el narcotraficante y como lo ve con una sonrisa bonita, como le saca por aquí un dinerito, como tiene influencias, dice: no, pues está libre de sus delitos. Entonces sería un hombre fraudulento, una persona sin escrúpulos, una persona sin integridad, sin justicia. Pero Dios es un juez que es justo. ¿Qué significa justo? Que al que ha hecho lo bueno lo va a premiar, pero al que ha hecho lo malo lo va a castigar. Lo va a castigar. Y si deja de castigarlo, pues no sería justo, sería injusto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sí dice así la Biblia? Sí, porque mucha gente dice es que Dios es amor y amor y amor, y Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Hemos hablado de esto. Y sí es cierto, Dios ama al pecador y por eso envía a su Hijo, pero para que se arrepienta y para que deje los pecados, porque si no, Dios lo va a condenar eternamente y lo va a castigar severamente, porque
Porque esa idea de que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado, como que hace que la gente diga, es que, hace cuánto mentiroso, no, es que Dios me ama a mí pero aborrece mi mentira, pero a mí me ama. Entonces, como que hay una disociación entre los actos y la persona, una cuestión medio extraña. Pues sí, Dios está airado, dice la Biblia, en contra del pecador todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sí? Y es un juez justo. Y si Él es juez justo, quiere decir que va a dar el pago correspondiente a cada una de las personas. No solamente eso, el profeta Nahum en el capítulo 1, en el verso 2 y 3, añade: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y no tendrá por inocente al culpable. La Escritura lo dice: aquel que es culpable no será tenido por inocente por Dios, como inocente por Dios, sino que será visto como alguien que tiene culpa, que tiene carga, que tiene delito, que tiene culpabilidad en lo que ha hecho. No tendrá por inocente al culpable. Y aparte dice que es un Dios celoso, vengador, o sea, que va a actuar con justicia, y está lleno de indignación. Ahora, estamos comprendiendo que Dios es un Dios justo, ¿sí? Y si Él es justo, pues es un atributo de Dios. Y esto implica que así como Dios es amor, igualmente es justicia. Y para que Él pueda amar a alguien, tiene que hacerlo respetando su justicia. Para que Él pueda perdonar a alguien, tiene que ser respetando su justicia. Porque si Él no respeta su justicia, Él dejaría de ser justo. Vamos a pensar un caso: alguien que haya fornicado, adulterado, lastimado, defraudado, mentido, y de repente llega a una reunión y: Señor, perdóname, perdóname, de verdad, ya quiero cambiar, ya quiero ser otra persona diferente, quiero amar a mi esposa, quiero servir a mi prójimo, quiero ser íntegro y justo. Y de repente Dios dice: mira, ven, ¿dónde está tu récord malo? Aquí está, mira, aquí lo escondemos acá atrás, nadie se va a dar cuenta, aquí entre tú y yo, ¿sale? Nada más no le digas nada a nadie, ¿ok? Así como si nada pasó. Tú no te preocupes. Aquí tienes influencias conmigo, porque eres alguien muy privilegiado. Entonces, lo que hiciste, mira, lo ponemos acá abajo, lo tapamos y se acabó. Nadie se va a dar cuenta. ¿Sería Dios justo? No. Aunque Él quiera perdonar, por cuanto Él es justo, Él tiene que castigar. Porque Él es justo. Aun queriendo tener perdón de la persona y mirándolo con compasión y con ojos de tristeza, Dios tiene que castigarlo. O tiene que seguir siendo justo para perdonarlo. O sea, no puede aplicar misericordia sin justicia. ¿Sí? Aparte de eso, si Dios dejara de ser justo con una sola persona, Dios estaría haciendo acepción de personas. Y dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios perdona a uno, pues tiene que perdonar a todos. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero entonces dejaría de ser Dios, porque dejaría de ser justo si nada más perdonase así, olvidando sin que hubiere un pago por el pecado. Y la Biblia dice en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 8, Jesucristo, que es Dios, Jesucristo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? O sea, Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia.
que siempre es el mismo. No es un Dios el del Antiguo Testamento y otro Dios el del Nuevo Testamento, porque si no sería un Dios que mutó, que tuvo una mutación, ¿sí? Era uno en el Antiguo Testamento y ahora es otro Dios. No, porque Dios es inmutable, no cambia. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, ¿sí? Y también en Malaquías capítulo 3, verso 6, en la parte A dice, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Porque yo Jehová no cambio. No cambio. El mundo se desgasta, se envejece, pero Dios es el mismo. Por los siglos de los siglos, Dios es inmutable. Y cuando decimos inmutable es que no cambia, ni en sus atributos de amor, justicia, paciencia, celo, indignación, etcétera. Dios no puede cambiar porque Él es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que Dios aplicara su justicia, o para que Dios pudiera perdonar al ser humano, Dios tenía que hacer uso de la justicia. Pero aquí entramos en una situación muy complicada, porque Dios, que es santo, desde los cielos miraba a los hombres y dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una terrible calamidad había acontecido. La raza humana enteramente había cometido un pecado o muchos pecados, de modo que estaban destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, queriendo salvarlos, queriendo perdonarlos, tenía que buscar algún medio para hacerlo. Porque ¿cuál sería la única forma en la cual tú podrías pagar por tus pecados? Hay una sola forma, hay un solo medio, hay una sola solución, una sola alternativa a través de la cual tú puedes pagar por tus pecados. Y esta es que te mueras eternamente, que vayas al infierno o al lago de fuego y azufre eternamente. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, separación de Dios, muerte física y muerte eterna. Es lo que mereces. ¿Por qué? Porque aquel que ha robado, que ha ofendido, que ha adulterado, que ha defraudado, que ha hecho tanto daño y que ha dañado a tanta gente, justo es que pague eternamente. Y es la única manera a través de la cual tú puedes pagar lo que tú has hecho. No hay otra forma. Aunque el día de hoy decidas obedecer, predicar la palabra, asistir, cantar alabanzas, hacer misericordia, repartir tus bienes a los pobres, la única forma a través de la cual tú puedes pagar por todo lo que tú hiciste, por todos los pecados que tú has cometido, que tú y Dios los conocen, es muriendo eternamente en una separación eterna de Dios por los siglos de los siglos. Porque la paga del pecado es muerte. Dios no está jugando. Es muy serio el pecado. Es muy grave el pecado. Es ridículo ver a tanta gente el día de hoy que están ahí dando permisos para que la gente peque y haciendo chistes del pecado y devaluando o deformando lo que dice la Escritura con respecto a la gravedad del pecado. El pecado es muy grave. Pregúntaselo al diablo. Pregúntaselo a Adán y Eva. Pregúntaselo a los 600,000 hombres que salieron de Egipto y pecaron en contra de Dios y quedaron postrados en el desierto, salvo 2. Pregúntaselos. El pecado es muy grave. Pregúntaselo a los ángeles que fueron destituidos también del cielo por seguir a Satanás.
al ser engañados. Pregúntaselo a Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida. Pregúntaselo a Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Pregúntaselo a Judas, el cual traicionó a su maestro con un beso. El pecado es muy grave. Toda la Biblia está llena de advertencias. Toda la Biblia está llena de advertencias en contra del pecado. Y la única forma a través de la cual tú, escúchalo, tú puedes pagar por todo, puedes pagar todo lo que has hecho y cometido, es muriendo eternamente, en una condenación eterna. Esta es la tragedia que estaba observando Dios desde los cielos. Y de esta forma Dios dijo: yo quiero preparar un plan de salvación en el cual yo pueda seguir siendo justo y a la vez yo pueda perdonarlos. Mira qué hermoso es Dios. Él no tenía por qué hacerlo. Él pudo haber dicho: ejecuto justicia y se acabó. Justo soy. Les advertí, lo sabían, tenían mi ley en sus corazones, tenían conciencia, tenían palabra, muchos de ellos. Tenían medios de gracia, pecaron voluntariamente. Justo es que los condene eternamente. Pero Dios, que junto con su justicia es misericordioso, quiso echar mano de la misericordia para con la humanidad, pero sin quitar su justicia, sin dejar de ser justo. Y aquí entra la grandeza de su plan eterno. Aquí entra la grandeza de su evangelio de salvación. Las buenas nuevas, que Dios le da al hombre una oportunidad más, siguiendo Él en su justicia, pero echando mano de su misericordia. ¿Cuál fue esta? Lo que Dios hizo fue, si Él tiene que pagar, en momento dado, alguien podría tomar su lugar y pagar por este, para que el otro pagase y este pudiese ser perdonado. Entonces Dios tenía que buscar a alguien que pudiera tomar tu lugar, pero debería ser alguien íntegro, sin pecado. Porque imagínate que tu mejor amigo te dijera: no, es que yo quiero pagar por Juanito porque lo aprecio mucho, y llegar aquí: no, pues que yo quiero pagar por él, y de repente el juez dice: oye, pero también tú robabas, mentías, te enojabas, te peleabas. No, también tú tienes que pagar, y aparte no puedes pagarlo de él. Tú tienes una cuenta pendiente también conmigo. Es decir, nadie que tuviera un solo pecado pudiera tomar o podría tomar nuestro lugar. Y aquí entra la grandeza del plan divino. Tenía que ser un hombre, porque iba a sustituir a los hombres. Y en una manera, en una forma desesperada, donde se manifiesta el inmenso y eterno amor de Dios, Dios el Hijo desciende de la tierra y se hace hombre. Toma un cuerpo como el tuyo y como el mío, sin tener que hacerlo. Él no tenía por qué haber dejado la gloria, ni las alabanzas, ni los ángeles, ni el trono. Pero no importándole, Él deja el cielo y desciende a la tierra y viene al mundo a nacer en medio de los hombres. Voluntariamente, y se hace hombre. Pero para que Jesús pudiera tomar nuestro lugar, Él no podía pecar jamás, porque un solo pecado lo hubiera descalificado para ser nuestro sustituto. De modo que Él, cuando llega al mundo, llega con una visión: integridad, obediencia, santidad, para poder tomar el lugar de los seres humanos. Tomó un cuerpo humano, nos vio desde el cielo. El Dios omnipotente te vio a ti, pensó en ti, sabía que tú no podías ya más pagar de ninguna forma más que eternamente condenándote por lo que habías hecho, y Él decidió hacerse hombre para tomar tu lugar,
para tomar tu lugar. Y vino a la tierra y nació hace aproximadamente 2000 años. Era Dios, el Dios eterno, el Dios de la gloria, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el inmortal. Y Él tomó forma humana y se hizo humano. Y cuando llegó aquí a la tierra, tan pronto Él llegó a la tierra, empezó a recibir rechazos. Su madre estaba embarazada, María. Estaban en Belén porque había un censo. Estaban siendo empadronados. Y la mujer estaba en días para dar a luz. Y comenzó con dolores de parto. Y empezó con contracciones. Y empezó con dolores que solamente aquellas mujeres que los han percibido saben lo que significa. Y estaban tocando en las puertas de aquella ciudad de Belén y pedían hospedaje, un lugar en algún mesón. Y la gente decía: no hay lugar, está lleno, no hay lugar para usted. Dios venía al mundo, Jesús, Dios el Hijo venía al mundo. Y los hombres le cerraban las puertas desde su misma llegada. Dios, hecho hombre, Jesús, tuvo que nacer en un pesebre. Un pesebre, en un establo, en un lugar donde seguramente habían estado animales, donde probablemente había moscas, comida, excremento. Ahí estaban haciendo el Salvador del mundo. Ahí llegaron los pastores, ahí llegaron los sabios del oriente. Y Jesús comenzó a crecer. Y dice la Biblia que fue sujeto a sus padres y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con su Padre celestial. Trabajó con sus manos, siendo Él el Dios poderoso, todopoderoso, que con el puro dicho creó los cielos y la tierra. Pues Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Él dijo: haya lumbrera grande y lumbrera pequeña, una para que señoree en el día y otra en la noche. Y dijo: háganse los peces y las plantas. Y dijo, y fue hecho. Aquel Dios que por su palabra fue creado lo que existe y lo que hay, ahora trabajaba con las manos, con el serrucho, con el cepillo, trabajando, lastimándose, cansándose, y no le importó hacer eso, porque lo hacía por ti y lo hacía por mí. Él lo hacía pensando en que había un propósito en lo que Él estaba llevando a cabo. Seguramente padeció la maldad de la gente de su tiempo, que decían que amaban a Dios con sus labios, pero con sus hechos lo negaban, y con su corazón también. Seguramente sufrió vejaciones, abusos, gente que no le quería pagar, gente que llegaba a reclamarle ahí por el trabajo, yo no sé. Pero Él permaneció íntegro y no pecó. Él, pudiendo haber nacido quizá en aquella época en Roma y haber nacido de la familia de los emperadores y haber vivido con túnicas largas de oro, de plata, con manjares, decidió nacer en un pueblo pequeño en Galilea, ahí, en lo más miserable de Israel, en un país subdesarrollado, en una familia pobre, pero en una familia justa, íntegra, porque es lo más valioso ante los ojos de Dios.
30 años Él estuvo caminando en medio de su generación y observando a la gente en su maldad, en su hipocresía, en sus rituales muertos. Cada sábado, cada Shabbat, en las sinagogas, leyendo la Torá, recitando los textos, cantando himnos, haciendo mandas, haciendo ayunos, haciendo allí largas oraciones, recorriendo mar y tierra para poder ganar un prosélito, diezmando el eneldo, el comino, pero llenos de maldad, llenos de hipocresía, llenos de iniquidad. Un pueblo que le había dado la espalda a Dios. 30 años estuvo esperando y por fin comenzó su ministerio. Y antes de iniciar, sabiendo él como humano, como hombre, que iba a ser algo difícil, apartó 40 días para estar en el desierto buscando la gracia del Padre. Y fue investido con el Espíritu Santo. Dice la Escritura que regresó en el poder del Espíritu. Y después de eso fue bautizado y el Espíritu descendió y posó sobre él. Y se escuchó la voz de Dios, el Padre desde el cielo, que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, complacencia. Y comenzaba su ministerio. 3 años a 3 años y medio estuvo sirviendo a la gente. ¿Qué hizo en esos 3 años? Levantó a muertos, tocó a leprosos y los limpió, tocaba los oídos de los sordos y recobraban el oído, tocaba los ojos de los ciegos y los ciegos veían, alimentaba a la gente, multiplicaba los pescados y los panes, iba a la casa de la gente, oraba por los enfermos, sanaba a las hijas de las personajes o de las autoridades eclesiásticas, como la de Jairo. Sanaba a gente judía y a gente no judía. 3 años y medio predicando, sirviendo, amando y llamando a la gente: 1, a que se arrepintieran; 2, a que creyeran. Arrepentíos y creed. No solamente arrepentimiento, arrepentimiento y fe. El arrepentimiento por sí solo no produce vida eterna. Porque si el arrepentimiento por sí solo produjera vida eterna, ¿para qué vino Cristo? Pues nos hubiéramos arrepentido y se acabó, ¿no? Pues si nada más hay que arrepentirse, pues nos arrepentimos y ya. ¿Para qué muere Jesús? No, Él decía: arrepentíos y creed. Arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, predicaba el apóstol Pablo, para perdón de los pecados. 3 años y medio llamando a la gente a cambiar sus vidas. 3 años y medio llamando a la gente a confiar que Él era el Mesías, que Él era el enviado, que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie llegaba al Padre sino por Él, que Él era la puerta, que Él era el buen pastor, que era el agua de vida. 3 años predicando el Evangelio y llamando a la gente a tener fe en Él, en Jesús, en Él. Era tal el poder que se manifestaba a través de su vida, que los judíos creyeron que Él era el Mesías, algunos de ellos, pero tenían una expectativa falsa. Pensaban que como el hijo de David, porque Él venía de la familia de David, del linaje de David, pensaban que Él iba a ser un rey, igual que David, y que iba a levantar un imperio como el de David, poderoso, y que aparte los iba a liberar del dominio romano, que los tenía oprimidos a ellos y a muchos de estos pueblos. Pero como Jesús no quería, porque quisieron hacerlo rey, y Él se apartaba y huía, y decía: no, mi reino no es un reino de este mundo, no busco gloria de hombres. Y la gente veía tales señales que decían: Él debe ser el Mesías, hagámoslo rey, para que reine y liberte a Israel de los romanos. Pero Jesús venía a establecer otro reino, un reino espiritual y un reino eterno.
un reino que no tendrá fin, un reino que permanecerá por los siglos de los siglos. El reino romano se acabó, el reino macedonio se acabó, el reino asirio se acabó, el reino de Cristo permanecerá por los siglos de los siglos. Y Él venía a establecer un reino eterno, y las condiciones eran: arrepiéntanse y crean en mí. El que cree en mí, en Él, aunque esté muerto, vivirá, decía Él. Y aunque viva, si cree en mí, no morirá, sino que vivirá eternamente. Gloria a Dios. 3 años y medio, predicando a la gente que volviera su vida a Él, que dejara sus pecados y que creyera en Él. Los judíos comenzaron a perseguirlo. Lo persiguieron, ¿por qué? Porque tenían celos Él, porque veían que Él tenía autoridad, y aparte porque consideraban que Él predicaba herejías, pues Él se decía a sí mismo Hijo de Dios, y en aquel tiempo decirse Hijo de Dios era algo muy delicado. Y también Él decía: yo perdono pecados, porque solamente uno perdona pecados y es Dios, y Cristo perdonó pecados porque Él es Dios. Y en una ocasión perdonó a un hombre que estaba paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los judíos estaban ahí, los fariseos comenzaban a cavilar en sus corazones: oye, ¿cómo dice eso? Blasfemias dice. ¿Cómo dice que le perdonan sus pecados si nada más Dios puede perdonar pecados? ¿Cómo dice eso? Blasfemias dice. Pero Jesús, que conocía el pensamiento de Dios, les dijo: oye, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, paralítico, y camina. Digo, el decir tus pecados son perdonados cualquiera lo puede decir. Es más fácil decir eso. Pero dijo: para que tú veas que yo tengo autoridad para perdonar pecados. Porque cualquiera lo puede decir, pero la gente no es perdonada. Y puedes traer tu única y lo que sea, o toga, y decir: te perdono los pecados, te absuelvo, lo que sea. No sirve. No, solamente Dios perdona. Amén. Solamente Dios perdona. El hombre no puede perdonar. Ni Pedro perdonaba. Ahí cuando Simón el mago le dijo: ruega a Dios, él no le dijo: a ver, te absuelvo. No, ruégale a Dios. Orad por mí. ¿Sí? Entonces, estuvo predicando la palabra 3 años y medio. La gente lo perseguía, la gente lo rechazaba, la gente comenzó a aborrecerlo porque él decía: yo soy el Hijo de Dios. Y te decía que en ese momento él le dijo al paralítico: para que vean ustedes que yo tengo poder para sanar o para perdonar, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Y aquel hombre paralítico, que no podía caminar, se reincorporó a la vista de todos y tomó su lecho y salió caminando por su propio pie. Y la gente glorificó a Dios. La gente dio gloria a Dios. Dios en medio de los hombres. Y él advirtió varias ocasiones a sus discípulos: me van a matar, me van a traicionar, uno de ustedes me va a traicionar, los judíos me van a apresar, voy a ser torturado por los gentiles, voy a sufrir mucho y voy a morir, pero al tercer día me levantaré de los muertos. Y se los dijo varias veces para que ellos confiaran en Él, ¿sí? Y antes de que llegara el momento de su muerte, dice la Biblia que tuvieron la cena de la Pascua. Y él mandó a que prepararan la cena. Y cuando estuvo con ellos,
Él comenzó a hablarles y a decirles: cuánto he deseado comer con vosotros esta cena, porque os digo que no volveré a comer con vosotros. Voy a ser traicionado, voy a ser entregado. Pero acuérdense de algo: la tristeza que sienten o que van a sentir se va a transformar en gozo. Y aparte, enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros. Ellos no entendían con claridad todo esto. Estaban confundidos. Escuchaban, mas no asimilaban todo. Y no fue hasta después de que Cristo se levantó de los muertos que empezaron como que a entender cada palabra, cada afirmación, cada texto, cada aseveración que salió de la boca de Cristo. Y a medianoche, Jesucristo sabía que se acercaba su hora. Y Él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo: acompáñenme a orar. Sus 3 amigos más cercanos, 3 discípulos más cercanos a Él, a los cuales llamaba constantemente para diferentes actividades, si tú lo lees en la Biblia. Él como humano también necesitaba apoyo. Y llamó a sus amigos y les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Oren por mí. Él era Dios. Él era Dios, entiéndelo. Pero estaba en condición humana. E iba a enfrentar la cruz como hombre, como humano. Y él estaba espantado. Oren por mí. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y fue a un lugar, al Getsemaní, y comenzó a orar. Los 3 discípulos se quedaron como a un tiro de piedra. Y él se apartó, y dice la Biblia que se arrodilló y comenzó a clamar y comenzó a gemir y le decía: Padre, Padre eterno, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba diciéndole? Padre, tengo miedo, me asusta saber lo que voy a vivir, tengo temor de la cruz, como hombre me da miedo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos el corazón de Cristo, que aún como hombre, en el momento más difícil de su vida, Él fue valiente y Él fue fiel a su Padre y a nosotros, porque Él lo hacía por nosotros. Fue fiel a ti, te fue fiel a ti te fue fiel, no te traicionó. Y dice la Escritura que los discípulos se quedaron dormidos y tuvo que venir en 3 ocasiones a despertar, a decirles: ¿que no habéis podido velar conmigo? A la 3ª vez llegó y los encontró otra vez durmiendo y le dijo: levántense, pónganse de pie, ha llegado el que me entrega. Y de repente una turba de personas comenzaron a acercarse. Traían palos, traían espadas, traían antorchas. Venían buscando a una persona, y esta persona era Jesús. Enfrente de ellos venía uno de los 12 amigos de Jesús, Judas Iscariote, aquel que manejaba la economía de la congregación de Jesús, el amigo de Cristo,
el familiar de Jesús. Algunos afirman que el nombre Iscariote viene Iscariot, que significa varón de Keriot, y Keriot era una provincia o una parte de la línea genealógica de David. Era un familiar de Jesús. Varón de Keriot significa. Y llegó y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Un beso traidor. Un beso traidor, pues su corazón traicionaba y entregaba a Cristo cuando con su boca afirmaba amarlo. Como mucha gente que le canta a Dios y lo alaba con la boca, pero con su vida lo lastima, lo traiciona, lo defrauda. Jesús le dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Por ahí hubo una situación conflictiva donde Pedro toma una espada, le corta la oreja a un soldado, a Malco. Cristo se la restaura, y después de esto todos los discípulos huyen, y aún sus otros 11 amigos lo abandonan. Se quedó solo, completamente solo. Dice la Escritura: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Se quedó solo Jesús. Los judíos lo llevaron, lo ataron, lo llevaron y comenzaron a llevarle a cabo un juicio ahí con el Sanedrín, que son las autoridades judías. Comenzaron a traer testigos mentirosos, los cuales no se ponían de acuerdo. No podían encontrar ninguna falta a Cristo. Cuando de repente unas personas comenzaron a decir: Él dijo que derribaría el templo y lo edificaría en 3 días. La gente le preguntaba a Jesús, lo cuestionaba, y de repente el sumo sacerdote, ya cansado, le dijo: ya dinos, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Cristo le respondió: tú lo dices, y de cierto te digo que verás al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y viniendo con sus ángeles. Y cuando el sumo sacerdote escuchó esto, rasgó sus vestidos y dijo: ¿qué más prueba necesitamos? Blasfemia ha dicho. Y comenzaron a golpearle, comenzaron a azotarle, comenzaron a darle puñetazos. Él era Dios y Él podía responder, Él podía actuar, Él podía haber hecho muchas cosas, Él podía haber rogado y 12 legiones de ángeles pudieron haber venido instantáneamente a defenderlo. Él pudo haber hablado y la tierra se pudo haber abierto y haber tragado a toda esa gente. Pero como cordero, fue llevado al matadero y enmudeció su boca delante de los trasquiladores. Y dice la Escritura que empezaron ahí a escupirle la cara, a darle puñetazos. ¿Puedes imaginarte tú a Dios hecho hombre, siendo vejado, siendo golpeado, siendo escupido por las personas, por los que Él mismo creó, por aquellos por los que Él venía a salvar? Golpeándole, azotándole, puñeteándole, escupiéndole. Lo escarnecían, mas Él callaba, Él soportaba, Él permanecía y lo hacía por ti. Lo escupieron, se burlaron de Él, toda la noche lo estuvieron vejando. Y en la mañana siguiente lo llevaron al pretorio con el gobernador Poncio Pilato. Este hombre sabía que Jesús era justo. Este hombre había escuchado hablar de Jesús, y aún su propia esposa, la esposa de Poncio Pilato, había tenido sueños en la noche, los cuales le decían: no tengas nada que ver con este hombre porque él es justo.
Y fue con Poncio Pilato y le dijo: Poncio, en la noche tuve sueños, no te metas en problemas. Le estaba diciendo. Pero Poncio Pilato era cobarde y le preocupaba mucho su honor, su reputación. Y comenzó ahí a inquirir, a preguntarle a Jesús y a decirle: ¿qué has hecho? Comenzó a investigar y veía que no había ninguna culpa en él. Y salía con los judíos y les decía: este hombre es inocente, no encuentro ningún delito digno de muerte. Mas la gente gritaba: crucifícale, se hace a sí mismo Dios, crucifícale, quítale la vida. ¿Por qué será que iban ante Poncio Pilato? Porque los judíos no podían matar a nadie. Por cuanto ellos estaban sujetos al imperio romano, no podían aplicar con libertad la pena de muerte. Tenían que pedir la autorización de los romanos. Y por eso a ellos les interesaba que los romanos avalasen su deseo de matar a Jesús. Y por eso gritaban: crucifícale, crucifícale. Y otra vez Poncio Pilato iba con Jesús y le decía: háblame, dime, ¿quién eres tú? ¿Qué no sabes tú que yo puedo o condenarte o liberarte? Y Jesús le contestó: toda autoridad que tienes viene de arriba. Como diciendo: sobre tu autoridad hay una mayor autoridad. Poncio Pilato estaba asombrado, estaba de hecho aterrado. Por eso quizá lo mandó con Herodes, para que Herodes se hiciera cargo de él, por cuanto era de la provincia de Galilea. Y Herodes, cuando lo recibió, le dio gusto porque quería escuchar, quería verlo hacer algún milagro, alguna señal. Había oído hablar mucho de él y comenzó a preguntarle cosas. Quizá le pidió que hiciera ahí alguna señal, un milagro, pero Cristo callaba y no hacía nada. Y entonces Herodes lo que hizo fue ponerle ropas reales, ropas de rey, y escarnecerlo y burlarse de él. ¡El rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja! Y se reían ahí y le pusieron ropas reales y lo mandaron de regreso vestido de rey, escarneciéndole, burlándose de él. Y Jesús callaba, porque él sabía que había un propósito en lo que él estaba haciendo. Él sabía que si él pecaba, si él se amargaba, si él maldecía, si él blasfemaba, si él actuaba incorrectamente, echaba a perder todo el plan divino. Eran las horas de las tinieblas, la potestad de las tinieblas. Ahí estaba Satanás encima con sus hordas de demonios y con sus instrumentos humanos, queriendo hacer que Jesús claudicase y queriendo hacer que Jesús pecara. Lo regresaron con Poncio Pilato y otra vez Poncio Pilato empezó a entrar en conflicto. No hallo ningún delito en este hombre. Y los judíos, mira lo que le dijeron a Poncio Pilato: este hombre se hace rey y no hay más que un rey, el César. Los judíos diciendo esto, cuando los judíos no querían aceptar al César como rey, ahora sí lo aceptaban. No hay más que un solo rey y el rey es César, le dijeron. Y si tú le das libertad a este hombre, tú eres enemigo de César. ¿Sabían por dónde pegarle a Poncio? Y entonces Poncio Pilato, sacudido entre la espada y la pared, en un dilema, lo que hizo fue lavarse las manos y diciendo: yo soy libre de la culpa, de la sangre de este hombre, allá ustedes. Y ellos dijeron: sí, crucifícale, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que estaban diciendo, no tenían ni la menor idea de lo que estaban diciendo. Dice la Escritura que entonces Poncio Pilato lo entregó para ser crucificado.
Pero antes de hacerlo, aún Poncio Pilato intentó entregar a Jesús en libertad, porque en la fiesta de la Pascua los romanos dejaban libre a algún preso. Y él preguntó: ¿queréis que os liberte a Jesús, llamado el Cristo? Ellos dijeron: no, liberta a Barrabás, que era un asesino, que era un ladrón y que era una persona que había hecho una revuelta, una sedición. Y dijeron: no, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús, llamado el Cristo. Es curioso porque estudiaba un poco acerca de Barrabás, y un conocedor del griego decía lo siguiente, y del hebreo también. Decía que Barrabás significa el hijo del Padre, porque Bar es hijo, Bar, y Abba es padre. Bar Abba, hijo del Padre. O sea, el nombre de este hombre pues era como el hijo del Padre, pero el verdadero hijo del Padre estaba del otro lado. Y dijeron: no, mata al Hijo de Dios y liberta a Barrabás. Y dice la Escritura que liberaron al asesino, liberaron al homicida, liberaron al ladrón y al sedicioso, y entregaron a Jesús para ser crucificado. Antes de crucificarlo, la preparación, el método de preparación legal para la crucifixión era la flagelación. ¿Qué implicaba la flagelación? Era azotar a aquella persona que iba a ser crucificada. ¿Qué hicieron con Cristo? Aquel que se viste de gloria, aquel que está en su luz inmarcesible, le despojaron de sus ropas, le quitaron la ropa y lo amarraron en una columna, de modo que no podía moverse. Había soldados romanos con látigos, con flagrums, látigos romanos con tiras de cuero, tiras gruesas de cuero, preparadas específicamente para lacerar la piel de aquel a quien era azotado. Mucha gente dice que había un límite de azotes, pero no lo había. Los que tenían límites de azotes eran los judíos, pero eran los romanos quienes azotaban a Cristo, no eran los judíos. El flagrum, el látigo romano, eran tiras de cuero, las cuales tenían al final bolas de plomo. ¿Con qué propósito? Que pudieran tomar mayor fuerza en el aire, y al golpear en la humanidad de la persona comenzaran a producir moretones y abrir la piel, hematomas que se levantaran y comenzaran a desprender sangre al instante. Pero no solamente eso, sino que aparte, en medio de las tiras de cuero tenían pedazos de hueso de animal, huesos de carneros, los cuales igualmente al golpear a la persona lo que hacían es ir arrancando literalmente pedazos de carne, generando un cinturones de carne viva en toda la espalda, desde la espalda superior hasta las pantorrillas. Toda la parte trasera de Cristo fue literalmente desgarrada, deshecha. Un río de sangre corría por el costado de Jesús. Él no tenía por qué sufrir esto. Él no estaba obligado a padecer todo esto. Y Él lo hacía voluntariamente por ti y por mí. Y Él empezaba a pagar lo que tú tenías que pagar eternamente. Él comenzaba a tomar nuestro lugar para sufrir en su cuerpo, Él personalmente, lo que tú tenías que sufrir para que hoy Dios pueda tener de ti misericordia. Y fue azotado, y los látigos golpeaban su humanidad, y golpeaba a un soldado y el otro del otro lado. Era la costumbre romana, lo dice la historia. Hasta que seguramente vieron que Jesús ya no podía resistir más, lo soltaron.
Podemos imaginarnos a Cristo cuando lo soltaron, haber caído ahí, casi desmayado, fuera de sí, desvariando. Había una carnicería ahí de sangre, pedazos de carne. Dice la historia que aquellos que azotaban con destreza podían hacer que las costillas aparecieran o aun que los intestinos colgaran. Era un espectáculo espantoso. Él era Dios y estaba sufriendo por nosotros. Después de esto, cuando pudo levantarse, le pusieron su corona, pero no una corona de oro, una corona de espinas, la cual pusieron sobre su cabeza y le colocaron un manto púrpura, y tomando una caña se la pusieron en su mano. ¿Puedes imaginártelo? La cara molida por los golpes, las cachetadas, los puñetazos, los ojos cerrados, los dientes flojos, hemorragia nasal. Dice la Biblia, le arrancaron las barbas, dice Isaías. La espalda deshecha, con un manto de púrpura, con una corona de espinas. Y los romanos se arrodillaban delante de él y le decían: salve al rey de los judíos. Y se arrodillaban delante de él y tomaban la caña que estaba en su mano y le golpeaban en la cabeza. Y la caña iba perforando sus sienes, horadando su cuero cabelludo. Y la sangre corría, una cortina de sangre cubría el rostro y la parte frontal del cuerpo de Jesús. Esta gente estaba ungida por Satanás. Querían hacer que Jesús claudicara, porque el diablo sabía que estaba siendo derrotado a través de la muerte en el Calvario, y él quería frenar esta obra. Le quitaron la túnica, le quitaron la capa, le pusieron sus ropas. Puedes imaginarte el dolor que sintió después de haber sido desgarrada la capa en su espalda, que estaba llena de sangre, que seguramente comenzó a coagular cuando pusieron la capa, y luego la desgarraron la capa, se la quitaron, otra vez la sangre corría y lo obligaron a cargar la cruz. Tenían que llegar hasta el Calvario. ¿Cómo era la cruz? La cruz está compuesta por dos vigas, una viga vertical y una viga horizontal, la cual se conoce como el patíbulo. Esta viga horizontal fue la que él tuvo que cargar, pues la viga vertical ya le estaba esperando allá en el Calvario. ¿Por qué le llaman el Calvario? Porque se le conocía como el lugar de la calavera, y por eso es conocido como el Calvario, porque había muchas calaveras, esqueletos humanos en aquel lugar. Deshidratado, desangrado, golpeado, desfigurado como un animal, tuvo que empezar a cargar esa cruz. ¿Puedes imaginártelo? No habiendo dormido, sin alimento, pérdida de sangre, moretones, quizá temperatura en su cuerpo, y empezó a caminar con la cruz amarrada en sus hombros y en sus brazos. Seguramente empezó a caer, es muy probable. La Biblia no habla de las 3 caídas, pero es muy factible que él haya caído varias veces, no sabemos cuántas. ¿Por qué? Porque tuvieron que buscar un sustituto para que pudiera llevar la cruz hasta el Calvario. Simón de Cirene. ¿Por qué hicieron esto los romanos? No creas que eran muy buenas gentes, muy considerados o muy compasivos. Era gente experta en matar. ¿Por qué lo hicieron? Porque seguramente vieron que no iba a llegar al Calvario. De modo que tuvieron que pedir que alguien
le ayudara para que él pudiera llegar hasta la cruz. Las caídas que tuvo, seguramente lo que hacían era abrir sus rodillas, abrir su frente, lastimar más su cara, porque al caer no podía meter las manos, de modo que su cuerpo caía y rebotaba sobre el piso, lo levantaban, sigue caminando, y él iba caminando en medio de la ciudad, rumbo al Calvario. La gente salía para observar este espectáculo, y los ángeles desde el cielo también lo estaban viendo, y el Padre Celestial miraba a su Hijo, el cual voluntariamente moría por nosotros. Y si tú eres un padre, tú sabes lo que es ver a un hijo sufrir. No hay peor cosa que ver a un hijo sufrir. Y el Padre lo entregaba, y el Hijo venía voluntariamente por ti y por mí. Y la gente salió a verlo, y la gente lo imprecaba y lo maldecía, y gente lloraba también, y mujeres lloraban y se golpeaban el pecho. Y Jesús las volteó y le dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por vosotros y por vuestros hijos, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el árbol seco? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Espérate, porque de aquí a unas décadas los romanos vienen y van a destruir todo lo que tú ves. Y se cumplió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén por mano de Tito. Y Jerusalén fue un río de sangre, y hubo una masacre espantosísima dentro de aquella ciudad. Él seguía caminando por aquellas calles, y la gente salía, y los soldados iban delante de él con un letrero que decía: Jesús, el Rey de los judíos. Jesús, el Rey, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En griego, en hebreo y en latín. Y esto era común para que la gente supiera por qué era sentenciado. Es decir, la gente acostumbraba llevar delante de sí un cuadro, un letrero en el cual venía el delito por el cual eran crucificados. Gente llevaba asesino, homicida, traidor, ladrón, yo no sé, los delitos. Pero el delito de él era Jesús Nazareno, el Hijo de Dios, el Mesías. Fue ayudado hasta el Calvario, y llegando a aquel lugar le estaba esperando una cama, pero su cama era un madero. Fue recostado allí, colocaron sus manos, colocaron sus pies y fueron horadadas. ¿Puedes imaginarte lo que sintió Jesús? ¿Puedes imaginarte cuando aquellos cinceles perforaron sus muñecas y se incrustaron en la madera? ¿Puedes imaginarte lo que sintieron sus empeines cuando penetró aquel cincel y entró hasta la madera? ¿Te has golpeado alguna vez en la cama con el empeine y sientes como un calambre que te sube por toda la pierna porque tenemos nervios? Bueno, sus brazos y sus manos comenzaron a arder porque los nervios fueron dañados con aquellos cinceles largos de 18 centímetros, 15 de 18 centímetros pasaron por sus manos aquí en la muñeca y perforaron hasta entrar en la madera. ¿Puedes imaginarte los gritos de él? La Biblia no habla mucho de esto, pero él era hombre, él era humano, y él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo, y él estaba pensando en ti. Después de haberle horadado las manos y los pies, lo levantaron y estuvo colgado varias horas. Y la gente pasaba y lo miraba y se escarnecían, lo escarnecían y le decían: si eres tu Dios, bájate de allí, salva a otros, que se salve a sí mismo. Se decía a Dios que baje de la cruz si creeremos en él.
¿Puedes imaginarte lo que él sentía? Él estaba muriendo por ellos. Él estaba pagando por ellos. Él estaba padeciendo por lo que jamás él hizo. Y la gente lo escarnecía. Como dice el Salmo 22, perros me han rodeado, toros de Basán. Me miran y me observan, menean su cabeza. No soy hombre, sino gusano. Y la gente lo escarnecía, se burlaba de él. La tortura era el método romano más cruel que había para matar a gente. Era un método tan cruel que las mujeres no lo podían sufrir, ni los niños. Era solamente destinado para hombres. Y el propósito de la crucifixión era una muerte agónica, una muerte lenta, una muerte dolorosa. Lo que hacían era clavarlos con una cierta torcedura del tronco, de modo que los pulmones pudieran quedar medio comprimidos, de forma que para que la persona crucificada pudiera respirar y expirar, tenía necesariamente que levantarse y se volvía a colgar, y otra vez para respirar y expirar, porque los pulmones estaban presionados. Pero cada vez que lo hacía tenía que levantarse de las manos para poder jalar aire, y esto implicaba lesionarse más, desgarrarse más, y un tormento en todos los nervios, los cuales hacían que su cuerpo entero sufriera quemaduras o como calambres. Su mano se había hecho como de garra por el efecto de los clavos. Sus pies también estaban como garras por los clavos que estaban dañando tendones y nervios. Sus heridas estaban sucias, llenas de tierra. Insectos se paraban y seguramente comenzaba a percibir reacciones tetánicas por las infecciones y la suciedad en su cuerpo. ¿Tú has sentido cuando te lastimas un dedo, una mano, y de repente hay un dolor por tu órgano, así como que dices, o sea, como que sufres porque estás herido? No es tanto el dolor físico, sino como que te da tristeza el saber que tu cuerpo está herido, una cuestión anímica. Él era hombre y él sentía todo su cuerpo como una sola herida desangrándose en aquella cruz. Varias horas colgado, varias horas, cerca de 6 horas colgado en esa cruz, luchando, y cada respiración él tenía que levantarse, y cuando sus manos ya no aguantaban tenía que apoyarse en las piernas y en los empeines, y eso significaba igualmente lastimarse nervios que van por todas las piernas hasta la columna vertebral. ¿Alguien ha sentido dolor de la ciática? Es un dolor insoportable, es algo mucho más terrible en ambas piernas, simultáneo y constante. Horas. Y aún así, colgado en aquella cruz, en medio de escarnios, de burlas, él miraba a la gente y él buscaba hacer el bien. Las últimas horas y momentos que él tenía. Los ladrones le maldecían, le injuriaban, se burlaban de él, pero de repente uno de ellos comenzó a entrar en convicción de pecado, empezó a sentirse mal, y el otro seguía injuriándole, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Y le maldecía, y el otro ladrón, ya en convicción de pecado, le gritó al primero y le dijo: cállate, cállate. Tú y yo justamente padecemos, pero este hombre nada ha hecho. Y luego le dijo a Cristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo, agonizando, lo volteó a ver y le dijo: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús rescatándole almas y arrebatándole almas al diablo, aún en los últimos instantes de su vida, clamando por aquellos que lo asesinaban, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Justo era que imprecase al Padre, justo era que rogase justicia de Dios, pero en lugar de esto él clamaba por la misericordia de Dios por esa gente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A mediodía, tinieblas cubrieron la tierra. Por 3 horas el sol se ocultó, el sol se negó a dar su luz. La gente observaba el espectáculo a mediodía y todo estaba en tinieblas. Cristo volteó a ver a su madre y le dijo: Madre, he aquí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. Preocupado por su mamá, se le encomendaba a su discípulo Juan, pensando en los demás. Y fue en este momento cuando salieron palabras de la boca de Jesús, palabras tremendas, palabras dolorosas, palabras que solamente Cristo entiende y sabe lo que vivía en su alma, y comenzó a decir: Elí, Elí, lama sabactani. Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significaba? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo siempre obedecí, si yo siempre hice tu voluntad, si no hice más que amar a esta gente, si no hice más que tocar a los leprosos, levantar a los muertos, dar vista a los ciegos, dar oído a los sordos. ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué? Para ampararte a ti. Dios desamparaba el Padre desamparaba al Hijo, porque tus pecados eran cargados en Jesús, y Él pagaba tus adulterios, tus robos, tus mentiras, tus fornicaciones, tus traiciones, tus infidelidades, tus fraudes, tus masturbaciones. Todo lo que hiciste lo pagaba y caía sobre Cristo, y Él sentía la separación del Padre y decía: ¿por qué me has desamparado? Para ampararte a ti, para ampararte a ti, para perdonarte a ti, para poder el día de hoy darte una oportunidad de que puedas alcanzar el perdón de los pecados. Y después de haber clamado esto, dijo: consumado es. Consumado es. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Tu pecado, tu pecado, tu pecado, tu pecado ya fue pagado. Ya fue pagado. Ya pagué por él. Ya lo llevé en la cruz. Ya no debes nada. Yo pagué por ti. Por ti. Por ti. Por ti lo hice. Por ti. ¿Para qué? Para que el día de hoy te arrepientas y camines ahora amándome a mí, obedeciéndome, sirviéndome, haciendo mi voluntad. Por ti lo hice. Y después de haber dicho eso, dijo: Padre,
sucumbiendo a mi espíritu. Y expiró. Hubo un gran terremoto. La gente comenzó a golpearse el pecho ante tal espectáculo. El centurión que lo cuidaba dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Las piedras comenzaron a partirse. El velo del templo se partió de arriba a abajo. Y el velo del templo que separaba a la gente del lugar santísimo se abría, como diciendo: hay libre acceso para que puedas ahora buscar a Dios, porque tu pecado ha sido cubierto, porque tu pecado ha sido pagado y cubierta ha sido tu mancha. Las piedras se partieron, como muchos corazones hoy se parten al entender el amor de Cristo por tu vida. Pero ¿cómo vas a reaccionar tú ante esto? Porque tú merecías morir, tú merecías pagar. Era como si Jesús te viera sentado en la silla eléctrica, a punto de morir por todo lo que tú has hecho, todo el pecado que has cometido, todo lo que tú has cometido que tú lo sabes. Quizá tu mujer no lo sabe, quizá tus hijos no lo saben, quizá los vecinos no lo conocen, pero Él sí lo ha visto. Y merecías la muerte eterna. Y estando aquí en la silla eléctrica, Él dijo: yo quiero tomar su lugar, yo quiero pagar por Él. Pero ¿por qué tú? Si no has hecho nada malo. Porque quiero que Él viva, porque quiero que ella viva. Pero hay una condición: que te levantes de tu silla para obedecer mi ley, para amar, para perdonar, para obedecer, para hacer mi voluntad. Y dos, que creas que yo tomé tu lugar en la cruz del Calvario. Tú tenías que estar allí. Ahí era tu lugar. Y yo lo tomé por ti. Y yo sufrí por ti ahí. Y de esa forma, la justicia de Dios se llevó a cabo sobre el Hijo para tener misericordia de ti. Y Dios puede ser misericordioso y perdonador sin dejar de ser justo, porque la justicia de Dios fue derramada sobre la humanidad de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso es nuestro Dios. Él no tenía que haber hecho esto. Él no tenía que haber sufrido. Y Él lo hizo. Por ti. Por ti. Por ti. Él lo hizo por ti. ¿Para qué? Para que te levantes de esa silla. Para amarlo. Con gratitud. Y que tu gratitud se manifieste en una vida de obediencia, de servicio y de entrega. Y por eso dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que cree en lo que Él hizo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso las condiciones son dos: arrepiéntete, pero no solamente arrepiéntete, cree que yo morí por ti en la cruz, cree que yo pagué por ti en la cruz, cree que yo llevé tu pecado allá, y entonces tendrás la confianza de que tus pecados han sido pagados.
¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Cómo vas a responder ante este acto de amor? ¿Cómo vas a reaccionar ante este acto de amor desesperado hecho por Dios desde los cielos por ti? Por ti. ¿No eran los clavos los que sostenían a Cristo en la cruz? No eran los clavos. Era el amor. El amor por ti. Él se acordó de ti en la cruz. Él pensó en ti. Y Él sabía que valía la pena. Y aquí está lo hermoso. Porque murió el Hijo unigénito de Dios para que Barrabás pueda vivir hoy. Barrabás, y puedas hoy llamarte hijo de Dios. Barrabás, por adopción, por misericordia, porque el justo fue clavado en la cruz. El justo fue levantado en aquel madero. El justo se desangraba mientras Barrabás vivía. Y era libre. ¡Libre! 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 El culpable fue libre para que el justo pagara por él. ¿No quieres darle gloria a Dios? Él es digno. Dale tu vida. Dale tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Dios hecho hombre. La cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar. No puede dar un paso y cae sobre el camino. Él lo hacía por ti. Recibe un latigazo. Yo no sé cómo llegó hasta el Calvario, pero yo sé que el amor fue el que le permitió llegar hasta allá. Era el amor nada más, desesperado por llegar hasta el final. Levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor, aún sufriendo, exclama solo un grito. Intercedía. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Ya sus faltas. Perdónales. No mires su actuación. No saben que están matando al Salvador del mundo. No saben que están cumpliendo un plan eterno. No saben que por este asesinato van a vivir todos aquellos que se arrepientan y creen en mí. Sobre su cuerpo herido no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito.
ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires ya sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Consumado es, consumado es. Se tengo de un amigo, Allí fue pagado, tengo de un allí amor, fue llevado el precio de tu pecado. tengo de un Si te has arrepentido, si le has pedido perdón a Dios, hoy levántate de esa silla creyendo en Jesús, para vivir una vida nueva para Él, para Cristo, de gratitud. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito. Él fue herido por nuestras transgresiones. Aquel que en su Maldito dolor es aquel que es colgado en el madero. solo un grito: Él fue considerado maldito por los hombres, perdónalo, pero para que tú y yo podamos hoy vivir, mires ya sus faltas, para que tú y yo podamos hoy ser libres, es su actuación, para que tú y yo hoy podamos tener la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Saliendo del pretorio marcha una procesión, Fue por ti, con rumbo al Fue por ti. Calvario, sufriendo fue por ti, varón, la fue por cruz ti, mujer, en su espalda, llagándole fue por ti, joven, está. fue por No ti, puede adolescente, caminar, fue por ti que lo hizo. no, Él pensó en no ti. puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires ya sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Tres años y medio mostrándote que Él tiene buena voluntad para con tu vida. 3 años y medio mostrándote que Él no quiere que te pierdas. Y no solamente 3 años y medio, una eternidad, porque lo sigue haciendo el día de hoy, hablándote, dándote vida, quebrantándote, alimentándote, dándote salud para que estés aquí. ¿Qué más quieres? ¿Qué más esperas? ¿Qué más buscas para cambiar, para entregarle a Él tu vida? Me espanta si ante esto no decides entregarte. ¿Cuándo lo vas a hacer? Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí.
del cielo. Era el Rey del cielo. Era el Rey del cielo. Nazareno, Y sigue siendo el Rey del cielo. Sigue siendo el Rey del cielo. su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí, lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. ¿Cómo vas a reaccionar? Hoy entiende la sustitución, el lugar que tomó Jesús por ti, el valor del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. He escuchado a gente decir: es que yo no entiendo por qué tuvo que morir Jesús, es que yo no entiendo por qué sufrió tanto. Hoy quizá Dios te lo ha explicado, te lo ha revelado por su palabra y por su Espíritu, y has entendido por qué Él sufrió, por qué Él fue azotado, por qué sus manos fueron horadadas por tus robos, por tus maldades, porque su boca fue despedazada por tus mentiras, por tus blasfemias, por tus injurias, por tus humillaciones, porque su espalda fue deshecha por las veces que le has dado tú la espalda a Él, por tus traiciones, porque sus ojos fueron cerrados, porque fue descubierto su cuerpo, avergonzado por tus pecados de inmoralidad, tus desvergüenzas. Hoy entiendes por qué Él sufrió. Cada situación que Él vivió tenía un propósito: pagar por ti, pagar por ti, pagar por ti. Y Él pagaba por ti. Y cuando dijo consumado es, estaba diciendo: ya está pagado, está pagado, está pagado. Hay buenas nuevas, tienes esperanzas de vida, porque yo pagué por ti, yo morí por ti, para que tú vivas y para que tú hoy te puedas levantar de esa silla para vivir una vida nueva, esa silla eléctrica, esa muerte eterna, para vivir para mí, para caminar por mí y para morir por mí. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Él sabe cómo llegaste hoy. Yo te conocí. Él sabe cómo fue tu vida. Que tú nacieras. Él sabe todo lo que tú has hecho. Yo he caminado desde siempre a Cuando tu pecabas, ahí estaba Él. Y Él te veía. Y he contado cada uno de tus pasos. Todo Él lo ha visto. Yo conozco cada una de tus heridas. Él sabe lo que has sufrido por tu propio pecado. Y también Él lo sabe también. Una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida. Hoy quiere empezar una nueva vida contigo. Olvidarme Barrabás, sé libre. Un nuevo día. Va a tener una nueva oportunidad. Y aquí estoy llamándote a ti. Sé libre para caminar con Él, He puesto para servirle a Él. nada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar. No importa cómo has vivido, Él lo hace todo nuevo. De todas Todo nuevo. tus heridas. Si eres alguien que estás hoy tomando la decisión, que hoy la tomas, tus ojos, ponte de pie en tu lugar. Entrégame Entrégale tu corazón a Él, a Él.
Solamente a Él. Si no estás seguro, mejor no te pongas de pie. Solamente tú que estás dispuesto a entregarle tu vida a Él. Todo. Y si ya se la has entregado, también puedes ponerte de pie. He puesto tu mirada en mí. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado. Consumado es. Pues yo Consumado es. Consumado es. Consumado es. Mira que todo está Ya fue pagado. pagado. Consumado es. Pues yo por ti mi vida he dado. Mira que todo está pagado. Pues yo por ti mi Consumado es. vida he dado. Gracias, Señor Jesús. Pues yo por Gracias, Señor Jesús. vida Recibe la gloria y la alabanza, Dios, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu perdón, por tu plan de salvación, Señor, que no merecíamos, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a Jesús. Alábalo. Alábalo a Él. Porque Él es digno por los siglos de los siglos. Él es digno. 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 Gracias, Señor Jesús. Gracias por revelar tu perdón, Señor. Gracias por revelar tu misericordia, Jesús. Gracias por revelar tu fidelidad, Señor. Gracias por dejarnos entender, Señor, que tú eres el justo y el que justifica, Señor. Porque sigues siendo justo y aparte justificas perdonando al pecador, Señor. Gracias, Jesús, porque solamente a través de ti, Señor, pudimos alcanzar tu misericordia, Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Jesús. Alabado seas, Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado es Él. Que así como le aplaudes, puedas rendirle tu corazón y tu vida, y puedas ofrecerle lo que eres y lo que tienes para obedecerle, para amarle, para caminar con Él, para hacer su voluntad y para serle fiel. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.